Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Este segmento llega a ustedes gracias a Technology. En Conexión Tecnológica reconocemos a los profesionales, empresas y empresarios en perfiles. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo trabajan? Conexión Tecnológica. Bien, regresamos a nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Perfiles. Siempre un segmento dedicado a la trayectoria profesional y empresarial de este invitado, en este caso del día de hoy, o de un invitado o una invitada. La idea es que veamos su trayectoria y cómo podemos emular esa trayectoria de ese profesional, ya sea en el ámbito laboral o también en la etapa profesional. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Jonathan Viola Sabino, gerente de estrategia de la empresa Glodinet, que está con nosotros. Muchas gracias Guido. Aquí estamos, vivos. Gracias a Dios, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar un poco de tu trayectoria profesional y empresarial, entrando en una primera etapa, que es la etapa universitaria. Mira que vemos en tu trayectoria de que tu profesión no es tecnología, tu profesión es psicología. Entonces hubo una mezcla. Mención social, que es todavía un poquito más retirado. Más retirado, pero es interesante esa mezcla y que te motivó, vamos a decir, a hacer ese switcheo de los psicólogos a la tecnología. Eso es bien interesante y primero agradeciendo por la invitación al programa. Es bien interesante porque la forma en que eso se da es que cuando yo salgo de la secundaria, que fue en el Liceo Víctor Estrella Liza, en la Perito, salgo de una secundaria que tiene una connotación comercial, o sea, te preparan para la parte de contabilidad desde que tú sales, te has preparado para eso. Entonces los chicos que salen de ahí salen con la idea de irse a estudiar, por lo menos el grupo en el que yo tenía cercanía, irse a estudiar ingeniería industrial. Y yo me inscribo en la universidad, en la Autónoma, en la UAS, en ingeniería industrial. Pero entonces después que estoy ahí me doy cuenta como que esa no es la carrera que a mí me gusta. Como que no me veía, no me perfilaba que eso era lo que yo iba a estar haciendo en mi vida. Y entonces hago el proceso de cambio, empiezo a hacer las cosas que ellos dicen que hay que hacer para cambiarse de carrera. Entonces te ponen a investigar 3 otras carreras, te mandan a hacer la evaluación y eso. Entonces yo evalúo 3 carreras. Evalúo música, porque en ese tiempo estaba aficionado a la música, evalúo psicología y evalúo informática, que busco los pensum y me siento a ver la materia y todo eso. Y a preguntarle a otros amigos que habían estado ahí. En ese momento descarté la música porque no pagaba. Porque los muchachos me decían que a coger lucha, que se va. Y yo no sentía tanta la pasión como para quedarme en música, aunque sí me gustaba mucho la idea. Pero entonces la descarto en ese momento por esa razón. Informática la pregunto mucho. Era una licenciatura y los que me dicen unos amigos que estaban inscritos en informática y otros que ya habían pasado por ahí, me dijeron, bueno, lo que pasa es que allá no se da muy bien porque es una licenciatura, no hay ingeniería y como que me le pusieron algunos peros, más de uno, y eso como que me desanimó, me asustó un poquito ahí. Porque me dijeron de otros ambientes, ya había llegado el ITLA y también me habían hablado del ITLA. Y entonces yo dije, como que informática no es. Y entonces me quedo con psicología. Y hago el proceso de cambio a psicología social. Pero había investigado informática porque me llamaba mucho la atención realmente. Y así me quedé entonces los 2 o 3 semestres que te dejan inicial, que no se puede cambiar. Y entonces después me cambio para psicología. Y cuando estoy seleccionando, veo que hay varias menciones. La UAS permite que tú te gradúes con una mención y yo me voy por la social, porque me gustó lo que veía ahí. Y bueno, me quedé esa carrera hasta que la terminé. Entonces luego, pero la informática siempre estuvo ahí, porque entonces consigo por medio de un familiar una beca para el ITLA. Y me voy a estudiar entonces las carreras
que daba el ITLA en ese momento. Era creo que fue de infraestructura, de Cisco, ¿no? Sí, redes. Sí, redes. Se llamaba HRC, Hardware, Redes y Servicios, HRS. Le decían HRC. Había dos versiones, yo tenía, una era HRC, Servicios, y otra era Backbone, que era el de las infraestructuras, que sí se metía muy de lleno con temas de Cisco, aunque vimos 4 módulos de Cisco, que eran CCNA 1 al 4. Y también vimos de cableado, vimos la parte de IT1 y IT2, que es reparación y mantenimiento de computadoras y servidores. Pero en el ITLA es que yo realmente me formo en el área de tecnología. Okay. Para ese entonces mi mamá hizo un esfuerzo y compró una computadora antes de que yo me inscribiera en el ITLA, realmente. Mucho antes de eso. Había una feria que se hacía aquí de Herrera Pérez. Hace un tiempito de eso. Pero eso es un buen tiempo. Hace un tiempo. Y en esa feria nosotros fuimos y como iba todo el mundo a disfrutar el momento ahí, y hacemos un sacrificio y se compra una computadora. Sí, porque era un sacrificio comprar una computadora antes. Una computadora. No, todo el mundo estaba hablando de, en esa época, estaba hablando al principio del 2000. Principio del 2000. Estaba hablando que era 20, 25, 30 mil pesos. Sí. Que eso era algo exorbitante. Mal financiamiento. Claro. Sí. Que subía el precio altísimo. Que el pobre no puede comprar de cash. Así. No, eso era, dame la computadora y vamos a arreglarnos después. Mira, y en ese proceso de transición, yo hablo transición porque ya después tú dejas prácticamente la psicología y te dedicas fuertemente al área de tecnología. ¿Hubo algún obstáculo que diga, Puncho, pero alguna duda? Bueno, yo no voy a seguir con mi psicología, o si no, voy para allá, voy con mi informática. ¿Hubo algún obstáculo? No, si tú supieras que fue muy divertido el proceso, pero también aventuroso. Porque cuando la psicología como quiera que sea, yo me apasioné con eso. O sea, yo no, después que empecé a estudiar la carrera, que fuimos entrando en materia, yo dije, esto es lo mío. O sea, yo entendía que eso era algo que yo quería hacer. Ahora, lo que pasó conmigo fue que yo no lo empecé a ejecutar como el desarrollo profesional de una carrera para formarme ahí, seguir ahí y venderme como psicólogo. Porque ya había estado en tecnología y entonces consigo mi primer trabajo y es en una empresa de tecnología. Eso es lo que vamos ahora, en la etapa profesional y laboral. Que viene después. Sí. Eso pero no hubo un problema. Un obstáculo per se. No, realmente. Y no es que la psicología uno nunca deja de ejecutar. Después que uno sabe, uno nunca la deja de usar. Siempre uno está. Y se necesita en el área, de servicio, en esas áreas medio... bregar con gente que a veces resulta conflictivo, de gente de todo tipo. Mira, ya entrando como tú dices, en la etapa profesional y laboral, háblame de tu primer trabajo. O sea, ¿cómo lo conseguiste? Bueno, el que yo considero mi primer trabajo, serio, vamos a decir, formal, va una persona, llegado a la familia, esposo de una prima mía, y me dice, va a la casa y se reúne conmigo. Me dice, mira, yo voy a venir venía del interior, me voy a involucrar con una empresa aquí, yo quiero que tú vengas conmigo. Ya yo estaba con el tema del ITLA, que ya estaba avanzado, claro. Tenía ese background tecnológico, porque se habían dado muchos episodios en la casa sobre las cosas que uno hacía con la computadora, porque tú sabes, le pusimos internet a la computadora y eso era un escándalo. Eso era un escándalo. Entonces ya él había visto lo que yo más o menos hacía, que habíamos empezado a aprender cosas. La desarmábamos, la computadora, la volvíamos a armar. Empezamos a armar computadoras también, le armamos un par de computadoras a un par de gente, o sea, familiares. Y entonces él supo de eso y me busca. Me dice, vamos para allá. Y yo estoy, tú sabes, vamos arriba, vamos a ver qué se mueve. Y nos vamos para allá. Y bueno, me pusieron a hacer una prueba en un servidor, unos servidores avanzados que tenían de sniffing, que es de rastreo de paquetes de red. Y yo digo, bueno, pues, no, pero que es un servidor muy avanzado, y realmente era un servidor muy avanzado para lo que uno había visto. Uh-huh. Pero yo digo, no, dame los manuales, o no, ¿qué manuales? Busca, mira, eso está ahí en la internet, busca esto, me pasan unas cosas, y yo empiezo de una vez a meter mano, como decimos los dominicanos. Y me fue bien, entonces me pasan unos productos, también me los como rápido, y me dice, no, pues muchacho, este es.
Y entonces ellos ven una coyuntura de ponerme a trabajar en la parte de seguridad, de tecnología, para ser implementador de una solución que había en esa compañía. Entonces, así arrancamos y me empecé a ir con el manager de productos, que era de una empresa importante del área de seguridad, McAfee, en aquel entonces. Y empiezo a salir con él ya a hacer implementaciones en las empresas, o sea, de productos de seguridad, sobre todo la parte de antivirus y consola de administración. Y ese fue mi primer trabajo y fue de lleno en tecnología y en una de las áreas que estaba tomando más auge en ese momento y que eran de las más complejas, que era la parte de seguridad. Y bueno, empecé a hacer las certificaciones también que McAfee daba en ese tiempo. Las hice todas las que me correspondían de los productos y luego empecé a hacer otras ya de otros productos, sobre todo con Secure Computing llegué a hacer también certificaciones. Y ahí, como quien dice, empezó mi carrera profesional en el área de tecnología. O sea que después de ahí, de ese primer trabajo, hubo otros trabajos también que tienen que del área. Sí, después pasa que esa misma persona decide salir de donde estábamos, de esa empresa donde estábamos, y él se va a desarrollar su propio proyecto. Y también me jala y me dice, mira, aquí vamos a desarrollarnos porque yo no puedo estar así, yo tengo que hacer lo mío. Ya él tenía una mente empresarial, había tenido negocio antes de retail en el área de comida. Y entonces decide desarrollar su proyecto. Y me jala y me dice, mira, esto es lo que hay. Vamos a comenzar, tú sabes que de cero, poco salario, pero una partecita va a ser tuya, lo cual me llama la atención. Y digo, bueno, pues vamos arriba. Y recuerdo que mi manager me dice, Jonathan, pero tú estás hablando loco. Yo tenía 2 años trabajando ahí ya. Me dice, pero tú tienes ya aquí una base creada, tú no deberías de hacer eso, tú estás seguro que tú estás haciendo eso, ¿por qué tú vas a hacer eso? Y yo me recuerdo la frase que yo le dije. Yo le dije que pasa que a mí me apasiona, me encanta construir cosas. Y yo no soy muy bueno construyendo cosas con la mano, pero en ese momento para mí, la construcción era de esta empresa nueva, de ese proyecto nuevo. Y me acuerdo como hoy que le dije eso y me fui. Definitivamente me fui. Entró como socio minoritario en esa empresa. Y ahí entonces también metido en lo mismo, prácticamente a hacer lo mismo, pero ya desde esa perspectiva que era desde cero prácticamente. Estábamos sentándonos en una mesa, una mesa de florero más que una mesa de escritorio. Estaba él de un lado, yo del otro. Y ahí empezamos, tú sabes lo que uno hace, a mandar correo, a llamar gente, a leer productos, a buscar, a afiliarse con fabricantes. Y empezamos a darle para allá, como decimos los dominicanos. Después de la pausa vamos a hablar del empresario. O sea, después de ahí, o sea, ¿qué es lo que te motivó? No, yo de aquí me voy a hacer mi empresa. Después de la pausa, vamos a ver eso. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y retornamos con su programa Conexión Tecnológica en su sección Perfiles. Y tenemos a nuestro invitado Jonathan Viola Sabino, gerente de estrategia de la empresa Glodinet. En este conversatorio estamos conociendo un poco más del profesional y también del empresario. Jonathan, antes de la pausa, nuestro colega Guido te hizo una pregunta y la vamos a retomar. Es, ¿cómo pasaste del área de ser un empleado a ya formar tu propia empresa, tu propio emprendimiento? ¿Cuáles fueron esos obstáculos, esas ideas, las oportunidades y cómo lograste romper a veces con esos esquemas que nos dicen, no emprendas que te puede ir mal? ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo lograste ese switcheo? Ese fue un switcheo que yo creo, a veces uno dice que tiene por dentro el espíritu de hacer emprendimientos, pero ese cambio que se dio, aunque yo me voy con esta persona del trabajo que estaba, me voy con él, también a desarrollar ese proyecto de nuevo, pero la idea era que yo estaba allí con el 10%, o sea, yo era socio minoritario. Y entonces, no es que uno llega de que soy un empresario, tú sabes, vamos a desarrollarte mi empresa y ese tipo de cosas, pero en ese proceso yo empiezo a mirar la información que uno ve como socio, no como empleado. Entonces, eventualmente esa empresa se desarrolla, ¿verdad? Porque pasamos de ser nosotros dos a ser prácticamente 10 empleados y ya con mira de crecimiento. Pero por una serie de factores, entonces yo decido salir. Pero ¿qué pasa? En ese proceso de estar ahí, yo aprendo todo lo que necesitaba saber como base para manejar un equipo de trabajo, para manejar importaciones, para manejar productos.
y también la cartera de clientes. Entonces ahí yo decido irme, ¿verdad? Por diferencias con la otra persona, y me voy entonces a empezar mi propio proyecto. También en el área de tecnología, yo agarro un producto que tenía, me estaba especializando en ese momento en CRMs, en manejo de CRM, y entonces me tiro para la calle en CRM y firewalls, que era lo que en ese momento estaba manejando el área de seguridad, antivirus y ese tipo de cosas, y consigo mis primeros 2 clientes, que no es que me paguen mucho, pero lo que me pagaron con relación. O sea, un cliente de eso me pagó un mes lo que yo me ganaba en 2 meses de salario, por ponerte un ejemplo. Y yo veo eso y digo, aquí hay como algo... Aquí hay algo bueno. Aquí hay algo que tiene que dársele seguimiento. Y entonces ahí me pongo a leer, me siento en la computadora de noche a leer sobre cómo sacar nombre comercial, cómo constituir la empresa y ese tipo de cosas. Porque ya había visto documentos de esos previamente a la salida y a la entrada de la empresa en la que estaba. Claro. Pero ya yo tenía eso. Y parte de la diferencia vinieron porque allá iban unas personas del área de contabilidad. Nosotros manejábamos QuickBooks. Y ellas iban y pedían una serie de informaciones que quien se la tenía que armar y proveer era yo. Porque aunque se la pedían a él, era muy descuidado, como pasa mucho con muchos empresarios que se descuidan con eso y entonces no tenía como eso amarrado bien. Y ellas se molestaban con él y le jalaban las orejas y le decían. Pero yo decía, espérate, que esto no está bien, ¿verdad? Porque eran profesionales, se veía que estaban haciendo su trabajo bien. Y entonces yo me meto en el sistema, no solamente a cotizar y a hacer lo que se hace de manera comercial, sino me meto en la parte financiera. Pues yo era perito contador y bueno, ya sabía todo eso y dije, bueno, no es que yo tenga el tiempo, pero me empiezo ahí a las 10 de la noche. Me pusieron hasta un apodo los taxistas que me iban a buscar, porque me iba a diario prácticamente. A mí se me iba el salario en pagar taxes, pero estaba aprendiendo. Entonces yo manejo eso, se lo empiezo a entregar a las chicas y ya yo tengo ese bagaje financiero que me permite entender qué hay que hacer en ese aspecto. Entonces cuando yo me voy es una de las cosas que yo le empiezo a poner atención y bueno, arranca con los primeros clientes, luego de esa empresa hay otros disgustos con otras 2 personas y entonces ya deciden también como enfilarse para hacia afuera, me llaman, ya yo había constituido mi primera empresa, o sea ya yo había hecho el proceso de ONAPI, de registro de comercial y lo del RNC y todo eso y estaba dando esos picoteos, ¿verdad? Pero cuando salen estas personas, me llaman y me dicen, vamos a formar nuestro propio proyecto y te necesitamos porque el de tecnología eres tú. Ellas eran de ventas, las 2. Y yo le digo, bueno, pues vamos, porque solo no es lo mismo que acompañado. Así se formó Glodinet. Así se formó Glodinet. Y es importante que tú digas algo ya en los minutos finales, porque quiero pasar a algo, unos audios que te tengo ahí, bien interesantes. Sí. Qué bueno que tú digas eso, porque ahora los jóvenes lo que quieren las cosas rápidas. Los jóvenes emprendedores quieren hacer como que ¿verdad? Como que quieren las cosas y no pasan por su proceso, como tú pasaste tu proceso. Ya eso no se conoce prácticamente, ese proceso que uno pasaba antes, que uno guayaba la yuca, como dicen en términos popular, y que luego tú, con esa experiencia de emprendimiento, porque una forma de emprender, entonces tú emprendes tu propio negocio. Sí. Pero ya tú tienes un background. La gente no quiere el background, lo que quiere es algo rápido. Bueno, lo que pasa es que las tecnologías han permitido que las cosas sean más rápido, incluso de manera natural. Ya lo que una persona dura, por ejemplo, para constituir una empresa ahora, no es lo que duraba cuando yo lo hice, ni es lo que duraban antes de que yo lo hiciera. Ahora, eso es lo de menos, porque eso es documental. Pero desarrollar un proyecto sigue siendo algo que, aunque sea incómodo decir, es un proceso. Es un proceso y se toma su tiempo si es de algo de calidad, si es algo que va a perdurar. Vamos con unos audios y nada, y retornamos aquí. No, simplemente los audios para que tú conozcas esta persona, ¿verdad? El licenciado Jonathan Viola, ¿qué te puedo decir? Muchos años trabajando bajo su mando. Lo describo como una persona con mucha energía, vasto conocimiento. Se entrega siempre a lo que se propone. Trabajador incansable, de cara siempre al cliente. Siempre tiene esa dedicación de enseñanza, tomando con paciencia decisiones con buen discernir a la hora de momentos difíciles del día a día. Una gran persona.
Bueno, si yo comienzo a decir las cualidades que tiene Jonathan como ser humano, realmente no terminaría. Es una persona entregada a su familia, a mí como su esposa, a su hijo, una persona que todos los días quiere aprender algo nuevo, le aporta a la sociedad con su trato, con su conocimiento. Estamos muy orgullosos de él y le damos gracias al Señor de que nos permita tenerlo a nuestro lado. Papi, te amo. Mira qué bien esos audios. Parece que te quieren. Es lo importante, es una sorpresa que te tenía. Que habló tu empleado, grata, habló Patricia, que es tu esposa, pero también es empleada de la empresa. Sí. Y el hijo. Te doy las gracias por comparecer y dar toda esta información interesante, porque aquellas personas que están escuchando y viendo este segmento, lo que tienen que buscar de que cómo tú hiciste para tú llegar ahí, a Glodinet, a esa empresa, a un empresario. Qué fácil. No fue fácil, hubo un proceso. El emprendimiento es un proceso donde usted tiene que agotar todas las etapas, incluso etapas que son difíciles, porque todo no es color de rosa. Así que te doy las gracias por darnos esas palabras y a los amigos que nos escucharon y nos vieron que nos volvemos a encontrar la próxima semana en otra versión de su programa Conexión Tecnológica. Así que ya ustedes saben. Hasta la próxima.